Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy aprenderás acerca del valor absoluto. El valor absoluto de un número representa su distancia al cero. Así que la función valor absoluto es aquella que asigna a cada número esa distancia. Recordemos, una entrada, una salida. El valor absoluto de un número es el mismo número si este es positivo. Si es positivo, queda igual. Si el número es negativo, su valor absoluto es su opuesto aditivo. Es decir, si es positivo es A y si es negativo sigue siendo A, ya que solo importa su valor, no su signo. El valor absoluto también puede definirse como una función de x es igual a la x dentro de estas dos barras verticales. Es el valor del número sin tomar en cuenta su signo, es decir, solo su magnitud. El valor absoluto también es llamado módulo y siempre será una cantidad positiva. Cuando resolvemos una ecuación con valor absoluto, se observan dos casos, cuando x sea igual a y cuando x sea igual a menos a. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, vamos a calcular el valor absoluto de los siguientes números, para ir practicando este concepto. En primer lugar, tenemos el valor absoluto de 3 es igual a 3, siempre una cantidad positiva. Veamos el siguiente ejemplo. El valor absoluto de la raíz cuadrada de 3, ¿cuál es? Nuevamente, es la raíz cuadrada de 3, el número sin tomar en cuenta su signo. Ahora tenemos el valor absoluto de menos 5. ¿Cuál sería? El valor absoluto de menos 5 es 5, positivo. El valor absoluto de menos 3 sería igual a 3. Ahora tenemos el valor absoluto de la raíz negativa de 8, o menos la raíz de 8. No se toma en cuenta el signo, así que su valor absoluto sería la raíz de 8. Ahora veamos el valor absoluto de 0. Hay una regla que dice que el valor absoluto de 0 también es 0, ya que el 0 no es positivo ni negativo, o puede ser ambas. Veamos, el valor absoluto de menos 1 es 1. Y también tenemos los números irracionales, como el número e. El valor absoluto de menos e, que es 2,71, sigue siendo e, sin tomar en cuenta el signo. Y así es como se calcula el valor absoluto de varios números. Primero, realizas la operación que esté dentro de las barras verticales y luego le sacas el valor absoluto. Sigamos hablando de la función valor absoluto. Es un caso particular de función a trozos, es decir, una función que está formada por la suma de otras funciones más pequeñas. Esta función asigna a cada elemento de su dominio su valor absoluto y está definida por f de x, es decir, una función con respecto a la variable x, es igual a x dentro de estas dos barras verticales. Y va a ser igual a menos x cuando la x sea menor que 0, negativo, y x cuando la x sea mayor o igual que 0. Recordemos, es como si fuera la suma de dos funciones. En esta parte tenemos las x negativas, y la función va a ser menos x, pendiente negativa. Y cuando la x sea mayor a 0, positivo, va a ser igual a x, similar a la función identidad. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y así sucesivamente. El dominio de la función valor absoluto es el conjunto de los números reales. Dom de la función es igual al conjunto de los números reales, ya que va desde menos infinito hasta más infinito. Puedes elegir cualquier valor y te devolverá una respuesta. Por otra parte, el rango es el conjunto de los números reales no negativos. En esta ocasión, el rango es desde 0, cerrado, hasta más infinito. Esos son los valores que puede tomar la y, ya que no hay valor absoluto que te devuelva un número negativo. Por eso debajo del eje de la x no hay nada, únicamente por encima. Y tiene esta forma como si fuera una b. Esa es la función valor absoluto. Veamos un ejemplo. Representar gráficamente cada función y luego determinar su dominio y su rango.
Tenemos la primera función. F de x es igual a el valor absoluto de 2x más 1. Tenemos que ir a su definición. Colocan una versión positiva y una versión negativa. Cuando sea mayor o igual que 0 o cuando sea menor que 0. Si es menor que 0, negativo. Si es mayor que 0, positivo. Y lo encerramos entre paréntesis porque es una expresión doble, un binomio. Lo siguiente que tendríamos que hacer es multiplicar este signo, quedándonos menos 2x y menos 1. Muy bien. Tenemos que despejar este lado después de la condición. Esta condición si 2x más 1 es mayor o igual que 0. Anteriormente habíamos visto cómo resolver inecuaciones. El 1 que está positivo pasa al otro lado de la igualdad negativo. Y el 2 que está multiplicando la x pasa dividiendo. X tiene que ser mayor o igual que menos 1/2, menos 0,5. Y aquí igual, el 1 que está positivo pasa negativo, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. X tiene que ser menor que menos 1/2. Ya tenemos las condiciones. Será 2x más 1 si x es mayor o igual que menos 1, y x va a ser menos 2x más 1 si x es menor que menos 1/2. Luego podemos formar una tabla de valores colocando un valor dentro de la variable x y obtener una respuesta. Por ejemplo, si colocamos menos 2 por 2 da menos 4. Menos 4 más 1 da menos 3. Luego le sacamos el valor absoluto y se obtiene 3 positivo. Ahora veamos el menos 1. Menos 1 por 2 da menos 2. Menos 2 más 1 da menos 1. Le sacamos el valor absoluto y da 1 positivo. El 0. 2 por 0 da 0, más 1, 1. El valor absoluto de 1 sigue siendo 1. Como ven, hay dos elementos del dominio que producen la misma imagen. Luego, 1. 2 por 1 da 2, más 1, 3. Le sacamos el valor absoluto y da 3. Y luego el 2. 2 por 2 da 4, más 1, 5. El valor absoluto es 5. El valor absoluto de 5 es 5. Y listo, ya tenemos un par de valores. Menos 2, 3, menos 1, 1, 0, 1, 1, 3 y 2, 5. Una vez teniendo esto, lo podemos graficar. Observemos aquí. Recordemos nuestras condiciones. Aquí está el menos 1/2, que es nuestra condición. Si es menor que menos 1/2, la función se comportará como menos 2x menos 1, que es esta. Que es el resultado de multiplicar el menos por cada término. Negativo hasta que sea menos 0,5. Cuando es mayor, para este lado, se va a comportar como 2x más 1, que es esta función, 2x más 1. Y esta es nuestra función valor absoluto. Hemos partido de la definición, tabla de valores y luego su gráfica. Ahora, ¿cuál es su dominio y su rango? El dominio son todos los números reales. Cualquier valor de los números reales puede entrar en esta función. Y el rango es de su inicio hasta su fin. Comienza en 0, cerrado, y se extiende hasta más infinito. Estos son los valores que puede tomar la y. Y listo, hemos resuelto el ejercicio. Veamos otro. La función g de x es igual al valor absoluto de x menos 1 más 3. Este es un caso especial, ya que tenemos un valor absoluto y luego un número normal. Así que si puede desplaza la gráfica hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia arriba. Partamos la de definición. X menos 1 positivo, lo que está dentro de las barras, y también x menos 1 negativo. Cuando aplicamos el signo queda menos x y menos por menos da más 1. Es decir, a esta expresión la multiplicamos por menos 1 y quedó así, menos x más 1. El 3 que está afuera queda igual, totalmente igual. Y luego ponemos la condición. Va a ser x menos 1 más 3 si x menos 1 es mayor o igual que 0. Es decir, positivo. Y va a ser menos x más 1 más 3 si es negativo, menores que 0. Resolvemos esta suma y despejamos aquí y obtenemos nuestra condición. Menos 1 más 3 da x más 2. 1 más 3 da 4.
va a ser, y aquí despejamos, el 1 que está restando pasa al otro lado de la igualdad o de la desigualdad sumando, y queda x tiene que ser mayor o igual que 1. El 1 que está restando pasa al otro lado de la igualdad, y queda x es menor que 1. Nuestra función valor absoluto quedará definida por, va a ser x más 2 si x es mayor o igual que 1, aquí, y va a ser menos x más 4 únicamente si x es menor que 1. Hacemos nuestra tabla de valores y sustituimos donde va la x. Menos 2 menos 1 da menos 3. El valor absoluto de menos 3 es 3. 3 más 3 da 6. Menos 1 da menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. 2 más 3 da 5. 0 menos 1 da menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1. 1 más 3 da 4. Ahora con el 1. 1 menos 1 da 0. El valor absoluto de 0 es 0. Más 3 da 3. Y por último, 2. 2 menos 1, 1. El valor absoluto de 1 es 1. 1 más 3 da 4. Una vez teniendo estos pares de valores, graficamos. Como pueden ver, aquí está el eje de las x. Y nuestra función valor absoluto es una b. Pero se le suma 3. Así que se desplaza 3 unidades hacia arriba, sobre el eje x. Esa es la importancia del punto de corte con el eje de las x. Un desplazamiento hacia arriba. Ahora, veamos sus condiciones. Va a ser x más 2. Aquí, x más 2. Si la x es mayor o igual que 1. Aquí es mayor o igual que 1. Así que tiene pendiente positiva. Por otra parte, si es menor que 1, va a actuar como menos x más 4. Menos x más 4. Pendiente negativa y corta en el número 4. Como se puede ver. Solo si x es menor que 1. Negativo. Y así es nuestra gráfica de la función valor absoluto. Sus dominios nuevamente serán los números reales, pero aquí es donde varía el rango. Ya no es desde 0 hasta más infinito, va a ser desde 3, ya que es su punto mínimo, hasta el más infinito. El 3 cerrado. Y este sería su rango. Esa es la importancia del punto de corte. También altera al rango. Veamos un último ejemplo, pero con un término independiente negativo. Es decir, va a desplazar la gráfica hacia abajo. Tenemos el valor absoluto de menos x menos 1. Menos x menos 1 menos 2, es decir, su versión positiva. Y luego multiplicamos todo esto por menos 1 para obtener su versión negativa. Menos por menos x da x positiva. Menos por menos 1 da 1 positivo. Y el 2 negativo queda igual. Esto va a ser si menos x menos 1 es mayor que o igual que 0. O si menos x menos 1 es menor que 1. Es menor que 0. Luego, tenemos que despejar. El menos 1 que está restando pasa al otro lado de la desigualdad sumando. Y el menos 1 también pasa aquí sumando. Pero nos quedaría la variable x negativa. Así que se invierte el sentido de la desigualdad. Era mayor o igual que 0. Luego de pasar va a ser mayor o igual que 1. Pero al invertir queda x es menor o igual que menos 1. Es decir, se pasó el 1, se invirtió de signo y todos cambiaron de signo. X positiva, ahora es menor o igual y ahora es menos 1. Y de igual manera aquí, menos 1 es positivo, queda la x negativa, se invierte, así que queda x es mayor que menos 1. Y aquí simplemente sumamos menos x menos 3 y x menos 1. Creamos nuestra tabla de valores, donde va menos x, ahora colocamos menos 2, menos por menos da más, queda 2 menos 1 da 1. Valor absoluto de 1 es 1. 1 menos 2 da menos 1. Colocamos el menos 1. Menos por menos da más. 1 menos 1 da 0. 0 menos 2 da menos 2. Colocamos el 0. 0 menos 1 da menos 1. El valor absoluto es 1. 1 menos 2 da menos 1. Dieron iguales imágenes. Ahora, colocamos el 1. Menos 1 es igual a menos 2. El valor absoluto es 2 positivo. 2 menos 2 da 0.
Y por último, el menos 2 menos 1 da menos 3. El valor absoluto es 3 positivo. 3 menos 2 da 1. Una vez teniendo estos valores, graficamos. Primero, cuando sea 0 en X, va a ser menos 1 en Y. Aquí, 0 menos 1. Cuando sea 1 en X, va a ser 0 en Y. 1, 0. Cuando sea 2 en X, aquí va a ser 1 en Y. Cuando sea menos 1 en X, va a ser menos 2 en Y. Y cuando sea menos 2, va a ser menos 1. Tenemos nuestra gráfica de B. Y veamos las condiciones. Aquí está el menos 1. Si X es menor o igual que menos 1, va a ser una pendiente negativa. Menos X y va a cortar en menos 3. Y si X es mayor que menos 1, va a actuar como X menos 1. Una función con pendiente positiva y corta en el menos 1. La función valor absoluto es la suma de esas dos, ya que es una función a trozos. Y así es como podemos graficar la función valor absoluto. Aquí su rango es de todos los números reales, su dominio es todos los números reales, y su rango es de menos 2, ya que es su punto mínimo, hasta más infinito. Recordemos que el valor absoluto no da números negativos, pero tenemos este menos 2 que no tiene nada que ver con el valor absoluto. Y es por eso que la gráfica sí quedó más abajo del eje de las X, pero no hay ningún problema, todavía es válido. Como pueden ver aquí, ¿qué indican estas dos condiciones? Es como si fueran estas dos funciones. Este es menos X menos 3 y corta en el menos 3, como se ve aquí. Y este es X menos 1 y corta en el menos 1. Una vez que se cortan, aquí es donde se forma la función valor absoluto. Ahora veamos algunas propiedades del valor absoluto. Primero, el valor absoluto de 0 es igual a 0. Muy bien. La segunda, el valor absoluto de X sigue siendo X y el valor absoluto de menos X sigue siendo X. Es decir, el valor absoluto siempre da una cantidad positiva. El siguiente se conoce como desigualdad triangular. Nos dice que la suma del valor absoluto de X más Y va a ser menor o igual que la suma por separado del valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Ya veremos un ejemplo más adelante. También tenemos la propiedad que nos dice que el producto de dos números y luego el valor absoluto va a ser igual al producto del valor absoluto de cada uno por separado, multiplicando. Y por último tenemos el valor absoluto de una división que también se conserva. Va a ser igual al valor absoluto del numerador entre el valor absoluto del denominador. Y seguirán siendo iguales. Con eso podemos transformar o simplificar una expresión. Veamos un ejemplo de la desigualdad triangular, que es esta que vimos aquí. Va a ser menor o igual que la suma por separado. Aquí tenemos un ejemplo. 5 más el menos 2, es decir, valor absoluto, pero dentro de las barras, va a ser menor o igual que el valor absoluto de 5 más el valor absoluto de menos 2. Ya verán lo que ocurre. 5 menos 2 da el valor absoluto de 3. El valor absoluto de 3 es menor que el valor absoluto de 5 más el valor absoluto de 2. Ya que 5 más 2 daría 7. Y este daría 3. 3 es menor o igual que 7. Es decir, esta propiedad siempre se cumple. Si realizas la suma y luego sacas el valor absoluto, va a ser menor o igual que sacar el valor absoluto por separado. Veamos otro ejemplo, la del producto. Tenemos dos números que están multiplicados dentro del valor absoluto y también los multiplicamos por separado. 5 por menos 4 da el valor absoluto de menos 20. Y aquí tenemos el valor absoluto de 5 por 4. Y ambos dan 20. Menos 20 da 20 positivo y 5 por 4 da 20 positivo, luego del valor absoluto. Estas propiedades siempre se cumplirán y las podemos utilizar para resolver ecuaciones. Y aquí es donde entran las ecuaciones con valor absoluto. Es una igualdad que tiene la variable dentro de las barras verticales, es decir, dentro del valor absoluto. Para resolver una ecuación con valor absoluto se van a resolver dos ecuaciones. Tenemos nuestra ecuación original, valor absoluto de x es igual a así que surgen dos. Cuando x sea igual a positivo
y cuando x sea igual a menos a, negativa. Por lo tanto, hay que realizar dos comprobaciones. Veamos un primer ejemplo. Resuelve las siguientes ecuaciones. El valor absoluto de 3x más 2 es igual a 5. Tenemos el valor absoluto, pero ahora va a ser igual a un número. ¿En qué punto se cumple esta condición? Salen dos ecuaciones. Una cuando sea 5 positivo y una cuando sea menos 5. Y luego despejamos. El 2 que está sumando pasa al otro lado de la igualdad restando. Queda 3x es igual a 3. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir al otro 3. Queda x es igual a 3 entre 3. Y x vale 1. Esta es su primera solución. Luego, el 2 que está sumando pasa al otro lado de la igualdad restando. Eso nos da menos 7. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. X es igual a menos 7 tercios. Ahora podemos comprobar. Para ambas soluciones, cuando x sea igual a 1, colocamos 1 donde iba la x. Nos queda 3 por 1 más 2. Queda 3 más 2. El valor absoluto de 5 es igual a 5. La igualdad se cumple. Ahora comprobemos cuando x sea menos 7 tercios. Colocamos menos 7 tercios donde iba la x. Hay un 3 multiplicando y hay un 3 dividiendo. Se simplifican. Así que únicamente nos queda el menos 7. Menos 7 más 2 da menos 5. El valor absoluto de menos 5 es 5. La igualdad se cumple con ambas soluciones. Así que hemos resuelto la ecuación correctamente. Veamos otro ejemplo. El valor absoluto de 7x menos 1 entre 4 es igual a 5. Lo primero que tenemos que hacer es dejar el valor absoluto solo. Así que tenemos que modificar esta expresión. El 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 5. 4 por 5. Y aquí lo vemos. Pero uno va a ser positiva y la otra versión va a ser negativa. Así que uno va a ser 7x menos 1 es igual a 20. Y la otra va a ser 7x menos 1 es igual a menos 20. El 1 que está restando pasa al otro lado de la igualdad sumando. Queda 7x es igual a 21. Y el 7 que está multiplicando pasa dividiendo. 21 entre 7. Si realizamos la división nos da que x es igual a 3. Tenemos la primera solución. Ahora veamos el segundo. Cuando sea menos 20, el 1 que está restando pasa al otro lado de la igualdad sumando. Eso nos da menos 19. Y el 7 que está multiplicando pasa dividiendo. Así que la x también vale menos 19 sobre 7. Así que procederemos a comprobar. Cuando x es igual a 3. Colocamos 3 donde iba la x. 7 por 3 da 21. Menos 1 da 20. El valor absoluto es 20. 20 entre 4 da 5. Así que 5 es igual a 5. La igualdad se cumple. Y 3 es una solución válida. Ahora comprobemos cuando x sea menos 19 sobre 7. Lo colocamos donde iba la x. Observemos que tenemos un 7 multiplicando y un 7 dividiendo. Así que se pueden simplificar o eliminar y únicamente nos queda el menos 19. Menos 19 menos 1 da menos 20. El valor absoluto de menos 20 es 20 positivo. 20 entre 4 da 5. La igualdad se cumple en ambos casos, así que hemos resuelto el ejercicio correctamente. ¿Qué significa esto? Tenemos nuestra gráfica de nuestra función valor absoluto de 7x menos 1 entre 4 es igual a 5. Graficamos la función y tenemos dos valores que son los que nos dio la resolución de la ecuación. X igual a 3 y x igual a menos 19 sobre 7. Así que podemos trazar, ya sea de una forma muy finita, una línea vertical en x igual a 3 y en x es igual a menos 19 sobre 7. Cuando trazamos esas líneas verticales, observaremos que cortan a la función valor absoluto cuando sea 5. Como dice aquí. ¿Qué representa la gráfica de esta función o esta ecuación? Que cuando coloquemos menos 19 sobre 7, la función va a ser igual a 5.
y es igual a 5 aquí, y aquí también vale 5. Y por eso cortan a la función. Eso es lo que indica resolver una ecuación. Hallar el punto donde una función es igual a cierto número. Veamos otro ejemplo. Tenemos el valor absoluto de 4/5 de x menos 2/3 es igual a 1/2. Salen dos versiones. Una cuando 1/2 sea positivo y una cuando 1/2 sea negativo. Despejamos. El 2/3 que está restando pasa al otro lado de la igualdad sumando. Realizamos las operaciones entre fracciones. 3 por 2 da 6, denominador 6. 3 por 1 da 3. 2 por 2 da 4. 3 más 4 da 7. Ahora, este 5 que está dividiendo pasa multiplicando. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Una forma más fácil de verlo es que si tenemos 4/5, pasa al otro lado de la igualdad como 5/4, su inversa. 5/4. Realizamos la multiplicación. 7 por 5 da 35 y 6 por 4 da 24, así que x vale 35 sobre 24. Realizamos el segundo ejercicio. Pasamos el 2/3 negativo a sumar. Realizamos la suma. 3 por 2 da 6. 3 por menos 1 da menos 3. 2 por 2 da 4. 4 menos 3 da 1. Nuevamente, 4/5 pasa como 5/4. Realizamos la multiplicación. 1 por 5 y 6 por 4 y nos da 5 sobre 24. Tenemos dos fracciones. Así que procederemos a comprobar. Cuando x sea igual a 35 sobre 24, lo colocamos donde iba la x. Realizamos las operaciones entre fracciones. 35 por 4 y 24 por 5. Eso nos da 140 sobre 120. Lo simplificamos y nos da 7 sextos. Le restamos 2/3, que es lo mismo de decir 6 por 3 da 18. Multiplicamos los denominadores. 7 por 3 da 21, como se ve aquí. Y 6 por 2 da 12, restando. 21 menos 12 nos da 9 sobre 18. Si lo simplificamos entre 2, o mejor dicho, entre 3, si lo simplificamos, 9 entre 9 da 1 y 18 entre 9 da 2. Así que nos queda el valor absoluto de 1/2 es igual a 1/2. La igualdad se cumple. Así que hemos realizado el proceso correctamente. Vamos a realizar la otra comprobación. Cuando x sea igual a 5 sobre 24. Colocamos donde iba la x. 5 por 4 da 20 y 5 por 24 da 120. Lo que se puede simplificar como 1/6. Se eliminan los ceros. 2 entre 2 da 1, 2 entre 2 da 6. Realizamos la resta entre fracciones. 6 por 3 da 18. 3 por 1 da 3. 6 por menos 2 da menos 12. Restamos y nos da menos 9 sobre 18. Lo simplificamos entre 9. Menos 9 entre 9 y 18 entre 9 y nos da menos 1/2. El valor absoluto de menos 1/2 es 1/2 positivo. La igualdad se cumple, así que hemos realizado el proceso correctamente. Ahora procederemos a graficar. Lo que nos dice esta expresión es que nuestra función valor absoluto va a ser igual a 1/2, es decir, a 0,5, aquí, cuando x sea 5 sobre 24, que es esta línea vertical, o cuando x sea 35 sobre 24, que es esta línea vertical. Cuando la x tome alguno de estos dos valores, la función va a ser 1/2, 0,5. Como ven, estos dos puntos que se marcan aquí. Y eso es lo que indica la ecuación. ¿Qué punto esta ecuación es igual a 1/2? ¿Qué son estos dos? Realizaremos otro ejercicio. Menos 4 menos x entre 2, le sacamos el valor absoluto y tiene que ser igual a 10. Sale una versión cuando sea igual a 10 y otra cuando sea igual a menos 10. Hemos quitado las barras del valor absoluto. El 2 que estamos dividiendo pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Y eso va a ser menos 4 menos x es igual a 20.
La x que está restando pasa al otro lado de la igualdad sumando. Y el 20 que está positivo pasa al otro lado de la igualdad restando. Menos 4 menos 20 da menos 24. X vale menos 24. Ahora realizamos la segunda. 10 por menos 2 da menos 20. La x que está restando pasa sumando. Y el 20 que está negativo pasa sumando. Menos 4 más 20. Eso nos da 16. X vale menos 24 o 16. Comprobemos. Cuando x sea menos 24, lo colocamos donde iba la x. Se convierte en una suma. Menos por menos da más. 24 menos 4 da 20. 20 entre 2 da 10. Y el valor absoluto de 10 es 10. Correcto. Realicemos la segunda. Cuando x sea igual a 16. Colocamos el 16 donde iba la x. Realizamos la resta y nos da menos 20. Menos 20 entre 2 es menos 10. El valor absoluto de menos 10 es 10 positivo. 10 es igual a 10. La igualdad se cumple. Tenemos nuestra función valor absoluto. ¿Y en qué punto es igual a 10? Cuando x sea menos 24 y cuando x sea 16. Aquí está el menos 24 y da 10 en el valor de las y's. Y aquí es x es igual a 16 y da 10, como lo indica la ecuación. ¿En qué punto este valor absoluto es igual a 10? Y ya hemos resuelto la ecuación. Veamos uno más sencillo. El valor absoluto de x más 1 es igual a 2 por x. Sale una versión cuando sea 2x y cuando sea menos 2x. Colocamos todo de un lado de la igualdad. El x que está sumando pasa restando. Y nos queda que 1 es igual a x. O x es igual a 1, ordenado. Y aquí, el 2 que está restando pasa al otro lado de la igualdad sumando. Y el 1 que está positivo pasa al otro lado de la igualdad restando. Eso nos da que 3x es igual a menos 1. Y el 3 que multiplica la x pasa a dividir. X es igual a menos 1/3. Tenemos nuestras dos posibles soluciones. Comprobemos. Cuando x es igual a 1, tenemos 1 más 1 tiene que ser igual a 2 por 1. ¿El valor absoluto de 2 es igual a 2? Sí, la igualdad se cumple. Veamos el siguiente caso, que es particular. Cuando x sea menos 1/3. Menos 1/3 más 1 tiene que ser igual a 2 por menos 1/3. Recordemos que el 1 es lo mismo que decir 3 entre 3. Así que tenemos una suma con mismo denominador. Eso nos da 2/3. Aquí veamos inmediatamente. Aquí tenemos una multiplicación normal, pero no hay valor absoluto que nos devuelva un número negativo. Nunca. Así que nos da 2/3 es diferente de menos 2/3, ya que no hay valor absoluto que es negativo. La igualdad aquí no se cumple. Así que menos 1/3 no es solución de la ecuación. La ecuación solo tiene una solución, cuando x es igual a 1. Veámoslo de forma gráfica, qué es lo que está pasando. Tenemos en qué punto el valor absoluto de x más 1 es igual a 2 por x. Es decir, dos funciones. Aquí tenemos el valor absoluto de x más 1 y aquí la función 2x. ¿En qué punto el valor absoluto es igual a su doble? Al doble. Cuando x sea 1, el valor absoluto va a ser 2 y el doble también va a ser 2. 2 por 1 da 2. Es el único punto donde ambas gráficas coinciden. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando cuando x es igual a menos 3? Menos 1/3. Veámoslo aquí. Cuando x es igual a menos 1/3, como ven, ya estamos en el eje negativo, nos da 0,66 positivo. Aunque sí es el valor correcto, el signo no lo es, ya que un número por 2 no da positivo. Como ven, este punto no coincide con el que debería ser. Así que por esta razón, la gráfica solo tiene una solución válida. Ahora, ¿para qué se usa el valor absoluto? Primero, lo utilizamos para el cálculo del error absoluto. Cuando realizas una investigación o un experimento, tienes que comprobar tus resultados. Así que tienes que calcular
¿Cuál es tu error? ¿Qué tan equivocados están tus resultados? Para ello, utiliza el valor que mediste o el valor que observaste menos el valor real. Como no queremos saber el signo, lo colocamos dentro del valor absoluto. Y así se obtiene el error absoluto. ¿Qué error cometiste? También lo puedes utilizar para calcular el error relativo, que es lo mismo del valor medido menos el valor real, valor absoluto, entre el valor real. Eso te va a dar una razón, 0, algo. Y ese error relativo, si tú lo multiplicas por 100, obtendrías el error porcentual. Es decir, el valor absoluto lo puedes utilizar para calcular los errores cometidos en una observación o medición. Así que lo utilizarás mucho en tu vida diaria y en tu trabajo. También lo puedes utilizar para medir la distancia entre dos puntos en una recta numérica, ya que la distancia entre A y B es igual al valor absoluto de A menos B, pero como la distancia de A y B es lo mismo que la distancia de B y A, también lo puedes restar de manera inversa, pero con el valor absoluto obtendrías la misma distancia. Para estos 4 casos es que tú puedes utilizar el valor absoluto y para muchas más fórmulas y operaciones matemáticas. Gracias, espero que les haya gustado esta clase acerca del valor absoluto.